Imagina que alguien conoce la peor versión de ti, no solo lo que hiciste, sino lo que pensaste, lo que ocultaste y aquello que todavía te cuesta admitir. Y aún así, en lugar de cerrar la puerta, te dice, puedes volver. Suena hermoso, pero también despierta una pregunta muy seria. ¿Cómo puede Dios hacer eso sin fingir que el pecado no importa? Tal vez has pedido perdón muchas veces y sigues sintiendo que debes pagar algo. O quizá creciste escuchando que Jesús murió por nosotros, pero nunca entendiste qué tiene que ver una cruz de hace 2000 años con tu culpa de hoy. ¿Dios simplemente borra el archivo? ¿Jesús tuvo que convencer a un padre enojado? ¿El arrepentimiento compra otra oportunidad? Bienvenido a El Umbral. Hoy vamos a responder, sin palabras complicadas, cómo funciona el perdón de Dios y por qué el sacrificio de Cristo está en el centro. No para darte una explicación fría, sino para que entiendas por qué todavía puedes acercarte a Dios con verdad y esperanza. A veces pensamos que perdonar significa decir, no fue para tanto. Pero si una herida fue real, llamarla pequeña no sana a nadie. Un juez que ve una injusticia y decide ignorarla no es misericordioso, es injusto. Por eso el perdón de Dios no puede ser una amnesia conveniente, ni una forma celestial de esconder la basura debajo de la alfombra. Dios es amor, pero su amor no compite contra su justicia. Precisamente porque ama, toma en serio lo que destruye a sus hijos. La mentira, la crueldad, el orgullo, la traición y también esas cosas secretas que van deformando el corazón. Si a Dios le diera igual el mal, tampoco le importaría el dolor de quien lo sufrió. Entonces, cuando Dios perdona, no declara que el pecado era inocente, declara que la deuda fue tratada de una manera que hace posible recibir al culpable sin llamar bueno a lo malo. Ahí es donde empieza a aparecer la cruz. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. La palabra todos nos quita dos excusas. No podemos compararnos con alguien peor para declararnos inocentes, pero tampoco necesitamos creer que somos el único caso imposible. La herida atraviesa a toda la humanidad. Pecar no es solo romper una regla aislada, es desconectarnos de la fuente de vida y querer ocupar el lugar de Dios. Decidir por nuestra cuenta qué es bueno, usar a otros, construir identidad sin Él y proteger el ego aunque lastimemos. Por eso Romanos 6:23 habla de muerte. No porque Dios disfrute castigando, sino porque alejarnos de la vida termina produciendo muerte dentro y fuera de nosotros. Podemos mejorar hábitos, reparar parte del daño y aprender disciplina, pero no podemos volvernos nuestro propio salvador. Ninguna cantidad de buenas obras cambia el hecho de que la culpa existe. Necesitábamos algo que nosotros no podíamos fabricar: reconciliación iniciada por Dios. Esta parte puede sonar extraña desde la vida moderna. ¿Por qué la Biblia habla de sangre y sacrificios? En la historia de Israel, la sangre representaba la vida. El sacrificio enseñaba algo que no debía olvidarse. El pecado no es gratis. Destruye vida, rompe comunión y produce muerte. Una vida inocente ocupaba, simbólicamente, el lugar del culpable. Pero aquellos animales nunca fueron la solución final. Hebreos 10:4 dice que su sangre no podía quitar verdaderamente el pecado. Eran señales que apuntaban hacia adelante, como una sombra que anuncia la llegada de algo real. Recordaban la gravedad del problema y al mismo tiempo mostraban que Dios estaba abriendo un camino para acercarse. La humanidad no necesitaba otro ritual repetido sin fin. Necesitaba un representante completamente humano, sin pecado, capaz de entregar una vida que no debía nada. El sacrificio no nació de una obsesión de Dios con el dolor. Nació de su decisión de enfrentar el mal sin abandonar a quienes amaba. Aquí conviene corregir una imagen muy común. Jesús no es el hijo bueno tratando de convencer a un padre cruel para que deje de odiarnos. Juan 3:16 comienza diciendo que Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo. Segunda de Corintios 5:19 añade que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Padre envía por amor, y el Hijo se entrega voluntariamente por amor. Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía por su propia voluntad. No vemos a Dios castigando a un desconocido que pasaba por ahí. Vemos a Dios mismo entrando en nuestra historia y asumiendo, en la persona del Hijo, el costo de rescatarnos. La cruz es el lugar donde la justicia y el amor dejan de parecernos enemigos. Dios no niega el mal, lo juzga, y no abandona al pecador. Viene a buscarlo.
No nos salvó desde una distancia segura, se acercó hasta el punto más oscuro de nuestra condición. Jesús vivió la obediencia que nosotros no vivimos. No tenía una deuda propia que pagar, y por eso pudo colocarse en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 lo expresa de una manera impactante. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Eso no significa que Jesús se volviera moralmente malo. Significa que cargó nuestra culpa y recibió el juicio que correspondía al pecado. Isaías 53 lo había anunciado. Fue herido por nuestras rebeliones y sobre él recayó el castigo que nos trae paz. En la cruz, Cristo no solo sintió dolor físico, tomó sobre sí la vergüenza, la acusación y la separación que nosotros habíamos producido. Piensa en un intercambio que jamás podrías exigir. Él toma nuestra deuda y nos ofrece su justicia, carga nuestra condena y nos abre su relación con el Padre, no porque nosotros resultáramos más valiosos después de portarnos bien, sino porque su amor decidió alcanzarnos cuando aún éramos pecadores. Como dice Romanos 5:8, antes de morir Jesús dijo, consumado es. No dijo, ya hice casi todo, ahora terminen de pagar con culpa, miedo y buenas obras. Hebreos 10 enseña que ofreció un solo sacrificio y que, con esa ofrenda, hizo completa la obra que los antiguos sacrificios nunca podían terminar. Por eso castigarte a ti mismo no añade nada a la cruz. Puedes sentir tristeza sincera, reparar el daño y aceptar consecuencias, pero vivir intentando sufrir lo suficiente para que Dios te tolere es tratar como incompleto lo que Cristo llamó terminado, y la historia no acabó en una tumba. Jesús resucitó. La resurrección es la declaración de que el pecado y la muerte no vencieron, que el sacrificio fue aceptado y que una vida nueva ya comenzó. El perdón cristiano no es solo quedar con una cuenta en cero, es ser unido a un Cristo vivo. Efesios 2:8-9 responde con una palabra que nos cuesta aceptar: gracia. Somos salvados por gracia mediante la fe. No es un premio que conseguimos con obras. La fe tampoco es repetir que Jesús existió. Es dejar de apoyar el peso de tu vida sobre tu propio mérito y descansar en lo que Él hizo. El arrepentimiento acompaña esa fe. Arrepentirse no es pagar una cuota de lágrimas ni odiarse hasta que Dios se conmueva. Es reconocer: iba en una dirección que me separaba de ti. Ahora me vuelvo hacia ti. La gracia no te pide que te limpies antes de acercarte a quien puede limpiarte. Llegas con las manos vacías, sin excusas y sin currículum espiritual. Puedes hablar con Dios con palabras sencillas, reconocer tu pecado, confiar en Jesús y pedirle que gobierne tu vida. La oración no es una contraseña mágica. Lo decisivo no es pronunciar una fórmula perfecta, sino poner tu confianza en Cristo. El regalo ya fue comprado por Él. Tú no lo compras de nuevo, lo recibes. Esta es la pregunta que muchos hacen en silencio. ¿Dios todavía me perdona si recaigo? Primera de Juan 1:9 dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Confesar no es informarle algo que no sabía, es dejar de defender la mentira y ponernos de acuerdo con Dios sobre lo que ocurrió. Nuestra seguridad no descansa en mantener un expediente perfecto desde el día que creímos, sino en Cristo. Romanos 8:1 afirma que no hay condenación para quienes están en Él. Pero tampoco confundas seguridad con permiso. Una fe viva puede tropezar, pero no firma la paz con aquello que clavó a Cristo en la cruz. Cuando caigas, no huyas de Dios para arreglarte primero. Vuelve a la luz. Confiesa. Identifica qué debes cambiar y levántate. La gracia no llama inocente a tu caída. Impide que la caída se convierta en tu identidad y te enseña a caminar de otra manera. El perdón de Dios restaura tu relación con Él y quita la condenación, pero no siempre deshace de inmediato todo lo que ocurrió en la tierra. Una mentira perdonada puede necesitar una conversación difícil. Un daño económico puede requerir restitución. Una confianza rota quizá tarde en reconstruirse. La gracia no llama falta de fe a esas consecuencias. De hecho, el arrepentimiento verdadero produce fruto. Zaqueo no compró el amor de Jesús, devolviendo lo robado. Reparó porque ese amor ya había entrado en su casa. Del mismo modo, no haces buenas obras para obligar a Dios a perdonarte. Las haces porque fuiste perdonado, y ahora quieres que la verdad alcance también aquello que dañaste. El orden importa.
No obedeces para convertirte en hijo. Aprendes a obedecer porque en Cristo has sido recibido. Las obras no son la raíz del perdón, pero sí comienzan a aparecer como su fruto. Hay una diferencia entre convicción y condenación. La convicción señala algo concreto y te llama a volver. Esto estuvo mal. Tráelo a la luz. La condenación habla como si toda tu identidad fuera tu pecado. Eres irremediable. Escóndete. Una viene con una puerta. La otra intenta convencerte de que ya no existe ninguna. Jesús contó la historia de un hijo que desperdició todo y regresó preparando un discurso para ser tratado como jornalero. Pero el padre corrió a recibirlo. No negó lo que el hijo había hecho. Simplemente dejó claro que el regreso no sería pagado como un salario. Esa escena nos ayuda a entender la gracia. El arrepentido vuelve reconociendo la verdad, y el padre responde desde un amor que ya había salido a buscarlo. Quizá tu memoria siga recordando lo que Dios ya perdonó. El perdón no significa que Dios pierda la memoria, sino que decide no contar esa deuda contra ti. El Salmo 103 dice que aleja nuestras rebeliones como está lejos el oriente del occidente. Si Cristo pagó, no conviertas tu vergüenza en un juez más alto que la cruz. Así funciona el perdón de Dios. El pecado es reconocido. Su costo no es ignorado. Cristo lo asume en nuestro lugar y la gracia nos ofrece reconciliación. Lo recibimos por la fe, nos volvemos a Dios en arrepentimiento y comenzamos una vida nueva. No es barato. Costó la cruz. Y precisamente porque Cristo pagó, no está a la venta. Tal vez llevas años cerca de la iglesia, pero sigues viviendo como si Dios apenas te soportara. O quizá esta es la primera vez que entiendes por qué Jesús importa. No necesitas representar una versión arreglada de ti. Ven con la verdad. Jesús dijo que a quien viene a Él no lo echa fuera. La cruz no dice que tu pecado fue pequeño. Dice que el amor de Dios fue más grande. Cuando la culpa te pregunte si todavía hay un camino, mira a Cristo. La deuda fue tratada, la tumba está vacía y la puerta sigue abierta.